Argentina, Perú, Cancún. Y bueno, vamos a dar inicio, ya son las 6:03 p.m. Durante este webinar vamos a hablar de cómo podemos crear estrategias de marketing para nuestro negocio. Cómo crear una base de datos de cliente de una forma bastante sencilla. Cómo podemos segmentar nuestra base de contactos de manera efectiva, porque ya que vamos a hablar un poco más adelante de la importancia que tiene la segmentación en todo este proceso. Vamos a hablar de las mejores prácticas para crear y enviar emails, cómo podemos medir el desempeño de nuestra campaña y algunos planes de acción que nos van a ayudar a mejorar resultados. ¿Ok? Y pues resulta que necesariamente no tenemos que ser expertos para enviar un correo electrónico. Y tal vez hemos pensado que esto puede ser parte de nuestra estrategia de marketing. Y pues estamos en lo cierto. Realmente el marketing por email es una estrategia bastante útil para los negocios y es un contacto bastante directo que van a tener con sus clientes. Acá para hacer email marketing vamos a necesitar dos cosas. La primera de ellas es contar con una herramienta que nos permita enviar correos electrónicos masivos. Esto no lo podemos hacer a través de un correo de Gmail o de un correo de Hotmail, incluso ni siquiera a través de un correo profesional, porque vamos a tener problemas con spam. Para eso hay herramientas que nos permiten hacer envíos masivos. ¿Ok? Y lo otro que vamos a necesitar es aprender a enviar este correo, porque más allá de escribir el correo, debemos tener una estrategia previamente diseñada o definida para que este canal de comunicación realmente sea efectivo y aporte a nuestro negocio. Por lo general siempre buscamos aumentar las ventas. Bueno, este es un canal bastante útil para ese objetivo. ¿Ok? Y para eso me complace darle la bienvenida a Mateus Grossi. Mateus es un buen amigo de acá de la casa. Él es gerente de marketing, CRM y e-commerce para México y Centroamérica en una de las empresas por departamentos más grandes del mundo. Así que, Mateus, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes, Luis. ¿Todo bien? Gracias por la invitación, por el espacio que me regalan tanto a ti como al equipo de GoDaddy. Bueno, sí, la relevancia del email marketing hoy en día es súper fuerte porque, como comentaste, es de los principales canales que cualquier empresa tiene de comunicación dirigida hacia su base de clientes. Y también es un canal con gran potencial de ventas, ¿no? Hoy el canal de email marketing puede llegar hasta performar entre los 3 principales canales de venta de una empresa. Entonces, o sea, hay como sacar provecho tanto en relacionamiento como en venta, como en retención. Y la idea es que podamos pasar un poco sobre todas las posibilidades que trae el canal y enseñar un poco de manera sencilla de cómo ejecutar esas campañas, ¿no? Si quieres, pueden pasar al siguiente slide. ¿Cómo crear una estrategia efectiva de email marketing? Les voy a platicar un poco de los puntos principales que tenemos que llevar en consideración. El primer es entender tu base de clientes, ¿no? Y eso no solo para email, pero sino cualquier canal de marketing. Hay que entender cuál es el público que estamos hablando para poder entregar uma comunicação mais direcionada a esse público. Então, estruturar e entender tu base, sabendo qual é o histórico de compra, qual é o comportamento de navegação dentro de tu sítio, ou incluso de tu tienda física, ou se tiene os dois, não tienda física, mas a tienda em linha, como suma esse comportamento de compra dentro de uma base consolidada, para que depois eu possa usar como mecanismo de consulta e entregar uma comunicação muito mais assertiva. E com base nisso, podemos também prever, dentro desse análise de base de dados, qual é o comportamento ou os comportamentos padrão que encontramos estándar dentro de cada um dos clientes ou de grupos de clientes, para poder incluso prever qual seria a seguinte compra ou o seguinte produto ou o seguinte serviço que esse cliente tem maior probabilidade de comprar, e com isso utilizamos isso dentro de uma campanha, não? Combinar atributos personais e comportamentais de cada usuário é super importante. Atributos personais vamos ver um pouco mais adelante, como, por exemplo, idade, dados demográficos,
comportamientos como preferência de compra, como preferência de consumo, incluso de produtos externos ou ajenos a tu marca, não como hobbies, por exemplo. O terceiro ponto seria considerar eventos múltiples para generar recomendaciones. Entonces, si tienes en tu e-commerce o en tu blog o en cualquier negocio en línea, por ejemplo, algunos eventos como vista de página, como agregar producto al carrito, cualquier contenido de ese tipo, de esos eventos, te pueden servir como información para generar campañas. El siguiente sería taguear y categorizar servicios o productos. Esto va mucho más desde el lado de tu sitio o desde tu lado de tu tienda física en cómo categorizar mis productos. Si yo trabajo, por ejemplo, con camisetas, yo voy a tener un inventario de 3.000 camisetas donde voy a tener variables como tamaño, género y color. Cada una de esas categorías debe estar bien definidas, tanto en tu sitio como reflejado en tu base de datos, porque también te va a ayudar a entender el comportamiento del usuario y entregarle una experiencia mejor y más personalizada. Analizar el comportamiento de los clientes cruzando la data con los tags de categoría. Es lo que comenté ahorita, ¿no? Si tienes toda esa data recolectada en tu base de datos, sácale provecho y aplica en tus campañas. Si no lo tienes, trata de estructurar tu base de clientes y esos tags para que alimente esa fuente con la información necesaria. Y algo que suena un poco obvio, pero es súper relevante, es que cuanto más data tienes en tu empresa o en tu base de datos, más eficiente debería de ser tu comunicación. Entonces, realmente la data sería el rey hoy de nuestras estrategias de email marketing. Pasamos al siguiente. Ahí les voy a platicar un poco de algunos atributos o algunos tipos de data que podemos utilizar para construir tu base de clientes, ¿no? Es un tema más básico, pero, o sea, con esa información, cualquier empresa puede empezar a estructurar su base de datos, alimentarla y fomentar sus estrategias de manera más asertiva. Podemos empezar, por ejemplo, como datos generales, ¿no? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el apellido? ¿Cuál es el título de preferencia que ese usuario prefiere ser llamado? Si tiene teléfono fijo, celular, email, redes sociales, dirección. Y dentro de estos datos, pensemos también si, por ejemplo, estamos pensando en estrategias de adquisición de leads o de registro de cliente para efectivar una compra, hay que pensar que estamos tratando con personas, ¿no? Ese usuario es una persona igual que nosotros y nadie hoy en día tiene tiempo o paciencia para llenar formularios con miles de campos. Entonces, aprendamos a priorizar cuáles son los campos clave para este primer contacto con el cliente, ¿no? De repente, puedo lograr todos los demás campos a lo largo de mi relación con ese cliente, en la experiencia de compra, en el post-compra, en estrategia de retención. Yo puedo meter otros puntos de contacto para recolectar data complementar. Pero si yo les puedo decir, lo principal son los datos de contactabilidad. Quiere decir que es la dirección de correo electrónico, el celular, porque la fuente es una súper buena fuente de contactación también, y el nombre, ¿no? Por lo menos el nombre para que podamos tratar de manera un poco más personal desde el primer contacto. Y obviamente, ¿no? Si estamos hablando de tienda física, la dirección también es algo relevante que lo tengamos, pero los datos de contactación digital yo los priorizaría en ese primer punto. ¿Cuáles son los datos específicos que nos van a servir de variables de segmentación? Por ejemplo, la colonia, para que podamos hacer una segmentación relocalizada, donde yo voy a saber por la dirección de ese usuario que voy a comunicar un tema específico para esa región, ¿no? Si de repente mi tienda física o mi punto de entrega de mi tienda en línea es en esta zona, puedo priorizar a los clientes que ya están registrados en esa zona. Fecha de nacimiento es importante para reconocer
todo el tema de relacionamiento, de cumpleaños. No es un dato obligatorio, ni todos los clientes te van a compartir, pero si hay la oportunidad de generarlo, también es algo que se puede accionar con campañas específicas para eso. La empresa en que trabaja, si es relevante o si no es relevante, qué puesto ocupa, ¿no? Si estamos hablando de estrategias B2B, cuál es el giro de la empresa también, si estamos hablando de estrategias B2B. B2B me refiero negocio a negocio, ¿no? Si es empresa vendendo para empresa o si es B2C, empresa vendendo para cliente. Entonces va a depender también cuál es tu área de actuación y qué tipo de negocio tienes para que definas bien tus campos en tu base de datos. Otros campos, ¿no? Que son variables que podemos utilizar como segmentación también. Pueden ser hobbies, como tenis, como fútbol, cuál es su preferencia de producto o servicio, ¿no? Relacionada a lo que tú estás vendiendo. Lo que comenté, el ejemplo de las camisetas, si es una preferencia por camisetas masculinas, tamaño grande y color negro, todo eso nos puede servir también de información futuramente. Y el nivel socioeconómico, si es relevante también, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de universidades, es súper importante que tengamos el nivel de educación de ese usuario para poder entregar una campaña efectiva o de prepa o de bachillerato, va a depender del nivel que esté el usuario. Entonces, esa definición realmente es muy personal de acuerdo a cada negocio, pero es importante que podamos ver esa variedad para que nos sirvan de insights. Como podemos segmentar a base de contactos de maneira efectiva? Aqui les traigo alguns exemplos de segmentação que podem ser utilizados, aparte de lo que hablamos anteriormente, como a comunicação mais comum que se utiliza actualmente é a comunicação genérica, e essa comunicação é o que chamamos de comunicação massiva, que quer dizer que vas a agarrar tu base de contactos, vou a mandar, eu como empresa necessito anunciar, não sei, carrito de bebê que estou vendendo e bueno, logrei uma boa negociação e vou mandar esse carrito a toda minha base de clientes, não? Pero não sei se esse carrito é relevante para toda a base, porque de repente há mulheres e há homens que são solteiros e não têm filhos, y de repente ese es un producto que no es relevante, pero aún así les voy a mandar. Eso es lo que llamamos de comunicación genérica. No quiere decir que es un tipo de comunicación mala o que no genera resultados, sí genera resultados, pero cuanto más hacia la derecha podamos ir en el avance de personalización y segmentación, más efectivos van a ser los resultados, ¿no? Y eso les comento de manera que hay varias encuestas, varios resultados en el mercado. Yo particularmente ya he hecho varias pruebas en ese sentido de comunicación masiva contra personalizada y segmentada y vemos un incremento de apertura, de engagement y de venta consecuentemente de acuerdo al nivel de personalización y segmentación que trabajemos. Entonces, es un insight que les gustaría de dejar súper como un buen tip de que podamos buscar esse tipo de segmentação. E a parte da comunicação massiva pode ser por sector, pode ser por indústria, pode ser customizado, por exemplo, conteúdo existente com certo direcionamento a usuário específico, ou altamente customizado, onde começamos a trabalhar ofertas mais personalizadas por usuário, como les comentei, é o usuário que já sabemos sua preferência de compra ou produto anterior que ha comprado, já podemos ensinar-lhes algumas apuestas ou alguns conteúdos relevantes a lo que ha comprado no passado. Altamente personalizado, já podemos trabalhar com modelos de predição de venta, onde, por exemplo, identificamos um estándar de comportamento em certos grupos e sabemos que usuário que comprou uma cuna e depois comprou carrito, a seguinte compra é muito mais provável que compre mueble para a recámara do bebê ou juguete, não? Então, se identificamos esse comportamento e já vimos grupo dentro da base que já tem esses 12 steps de compra,
lo ideal es que haga una campaña donde va a sugerir ese tercer producto y la probabilidad de compra va a ser mucho más grande porque ya tienes esa información dentro de tu base, ¿no? Y el 100% personalizado, que es el ideal, es justamente entender al 100% el comportamiento de navegación del usuario dentro de tu sitio, qué página ha visitado, si por ejemplo ha visitado la misma página de un producto 2 veces o 3 veces y no ha comprado. Todos esos insights te van a servir como segmentación también para entregar una campaña más efectiva. Entonces, si visitó una página de pantalla 2 veces, no la ha comprado, puedes muy bien mandar a esos usuarios que tienen ese comportamiento un descuento de 10%, el cupón que sea, o un beneficio de envío sin costo, por ejemplo, para el usuario que compre ese producto en específico, ¿no? Ya que ha visitado, sabemos que tiene el interés y no lo ha comprado. Entonces, de repente, ese beneficio te va a ayudar a concluir la venta. Hablando un poco de mejores prácticas para tanto para crear email como para enviar también, ¿no? Tanto la creación como el envío son fundamentales para una estrategia efectiva. Entonces, aquí traigo algunos puntos. El primero es definir bien cuáles son tus objetivos, lo que llamamos de OKRs, ¿no? Los objetivos clave de tu estrategia. Entonces, por ejemplo, define bien si tu campaña es una campaña comercial para venta, si es una campaña de engagement donde vas a trabajar cierto contenido de blog, si es una campaña de recuperación de clientes perdidos o clientes inactivos, si es una campaña de replenishment, ¿no? De reposición de un usuario que, por ejemplo, siempre compra un café a cada quincena compra 3 cafés y ya sé que es un comportamiento que se va a repetir, me puede servir para armar una campaña de recordatorio para ese usuario, para regresar al sitio y decir, mira, aquí está tu café, nada más agrega tu lista de compra y lo entregamos a tu casa, ¿no? Definir bien los objetivos de esas campañas te van a ayudar a definir todo lo que viene hacia abajo, ¿no? Y a tener los mejores resultados. Después que defines los objetivos, hay que definir la meta, ¿no? La meta ya son números más específicos. Entonces, si por ejemplo yo quiero hacer una campaña, mi objetivo principal es armar una campaña para retener clientes. Ok, ¿cuál es tu meta de retención? Bueno, mis resultados actuales es de 20% de retención. Entonces, yo voy a estipular aquí, bueno, yo quiero retener 100% de mis clientes, ¿no? Pero de repente no es posible. Entonces, dentro de la tendencia que ya trae de retención en los últimos meses, puedes definir de manera escalonada una meta mucho más sencilla en un periodo menor de tiempo, como por ejemplo, si el mes pasado fue 20%, este mes voy a definir una meta de crecimiento de 10% de retención, el siguiente mes otros 10% y al final del año yo llego a mi meta de, por ejemplo, 50%, ¿no? Entonces, establecer esa meta es importante para que veas si el resultado y el esfuerzo que pusiste en una campaña fue suficiente o no fue suficiente y sacar aprendizaje, ¿no? O sea, lo bueno y lo mágico de las plataformas digitales es que podemos medir, cometer errores, equívocos y aprender con ellos y optimizar para ya tener un resultado mejor en la siguiente campaña. Y un punto muy importante, no nos midamos siempre por la competencia. Sí, observemos la competencia, veamos cómo están reaccionando, qué salen, cuál es el benchmark, pero enfoquémonos también en nuestros resultados, ¿no? Tratemos de optimizar contra los resultados que tu empresa ya genera. Eso es súper importante para que puedas avanzar pasito a pasito y logrando una evolución en ese sentido. Elabora un plan de contenidos. Después que tienes tus campañas ya establecidas, las metas, y ya sabes también este punto que ya hablamos anteriormente, que es el análisis de la base de datos, ya vas a saber, por ejemplo, si tengo un grupo que es un grupo de mamás, un grupo de deportistas y un grupo de gamers, ¿no? Entonces, si ya tienes esos clusters, ¿no? Esos segmentos definidos,
ya puedes trabajar un plan de contenido para cada uno de esos usuarios, con el contenido que es relevante para cada uno de ellos. Y después define un calendario de envíos, porque es importante que tenga una presencia de contactación con tu base, ¿no? Y eso va muy de la mano de este siguiente punto, que es el governance de tu base de datos, que es decir, es la frecuencia de contactación de tu base. Entonces, para definir un calendario de envíos, también necesitas saber cuál es la frecuencia de contactación. Entonces, para establecer la frecuencia ideal, mucha gente dice, ¿no? La frecuencia ideal de email es 2 mails a la semana, o es un mail al día, o no sé, 2 mails al día. Eso va a depender mucho de cada negocio de nuevo, ¿no? Y de cada base de clientes. Si tú tienes contenido suficiente, si tienes apuesta suficiente para mandar un mail al día, y tu base de datos no está molesta con esa frecuencia de un mail al día, perfecto, ¿no? Pero si no es de esa manera, lo ideal que puedes hacer para llegar a ese resultado es hacer una prueba. Entonces, un ejemplo que les puedo decir es, agarra 100% de tu base, divide en 3 grupos distintos, ¿no? Que tengan las características parecidas en relación a comportamiento de compra y de interacción con campaña también es importante. Y define un periodo, ¿no? Yo recomendaría de mínimo un mes para correr una prueba de governance, donde el primer grupo va a recibir la frecuencia menor, el segundo grupo la frecuencia promedia y el tercer grupo la frecuencia más alta. Los usuarios que te generen mejor compra, el grupo que te genere la mejor venta, la mejor interacción y el menor volumen de suscripción de tu base, es el grupo ideal para la frecuencia que debes de trabajar. Entonces, antes de empezar una estrategia de email, es súper importante que tenga eso en mente y que lo corra a lo largo de tu interacción, ¿no? Y eso puede venir a cambiar también de acuerdo al periodo, a la temporada. Si estamos hablando, por ejemplo, de temporadas, como hablamos de temporadas comerciales, como Buen Fin o como Hot Days, por ejemplo, que son temporadas, por lo menos aquí en México, ¿no? Black Friday también, son temporadas fuertes de venta y de repente nos exigen un volumen más amplio de contactación y los usuarios están esperando por eso, porque están buscando ofertas, ¿no? Entonces, ese momento es relevante para él. Entonces, lo que va a definir eso es qué tan relevante es el mensaje que vas a entregar a ese usuario. Mateus, ¿Sí? por acá hay una pregunta que me parece interesante, nos la hace Caroline. Ella nos pregunta, ¿cuál es la periodicidad recomendada del email marketing hacia una audiencia? Antes Ajá. que un cliente aún sin fidelizar, antes que un cliente sin fidelizar. Ok. Sí, Ajá. Bueno, justo es ese tema que estaba comentando de la frecuencia. La frecuencia ideal para ese cliente es la frecuencia que no le va a molestar de recibir un volumen alto de campañas o de que tu contenido es relevante. Entonces, contestando a la pregunta de Caroline, lo que yo diría es, arma, ¿no? Tu base de datos, separa tus 3 grupos para correr una prueba de distintas frecuencias. Entonces, observa, por ejemplo, cómo está tu competencia, con qué frecuencia hace esos envíos y toma nota, ¿no? Mi competente A me envía 3 veces a la semana, el B 4 veces. Y con base en eso arma un grupo con 4 y un grupo con 3, corre una prueba y un grupo con la frecuencia que creas que sea ideal. Y arma esa prueba durante un mes, donde cada grupo reciba siempre esa misma frecuencia de email. Y observa los KPIs de unsubscribe, porque si ese KPI de unsubscribe se eleva a lo que tienes actualmente, es porque la frecuencia está alta, ¿no? O el contenido no está relevante. Y si una frecuencia más baja te genera mejor venta o no te genera tan mejor venta como el grupo más alto de frecuencia, pero te genera menos unsubscribe, tal vez valga la pena sacrificar un poco de la venta para mantener una base de clientes más sana, porque a largo plazo una base que tiene un volumen alto de unsubscribe no va a ser una base sana, ¿no? Vas a perder tus clientes con poco tiempo y vas a tener que invertir más para adquirir nuevos usuarios.
Entonces yo diría, arma esta prueba porque va a depender mucho de cómo tus usuarios van a comportar con tu comunicación. Por acá nos pregunta Luis Eduardo, en Colombia, algo bastante interesante por el tema de tratamientos. Em, el tema en Colombia de tratamiento de datos personales de base de datos hace muy difícil, si no imposible, hacer campañas de email marketing. ¿Qué manejo se le puede dar a esta situación? Claro, yo creo que el tema legal es súper importante. La transparencia del canal con el usuario, de tu empresa con el usuario es fundamental. Entonces, cualquier campo de registro, ¿no? Incluso eso debe estar contemplado en ese acuerdo de tratamiento de datos que también tenemos en Brasil y bueno, varias empresas ya lo tienen, incluso porque empezó esa onda con el GDPR de Europa y ahora ya se está pasando a otros países también. Pero debe ser transparente, ¿no? ¿Cómo vas a tratar los datos de esos usuarios? No los puede compartir con terceros. Tienes que dar la opción del usuario de desuscribirse de tu base de datos, de borrar cualquier registro de tu base. Entonces, desde el primer contacto del formulario de registro, debe de tener el aviso de privacidad y los términos y condiciones como una liga para que el usuario pueda acceder y revisar al detalle todo ese texto. Y lo importante es que tenga una casilla de check-in para que el usuario esté de acuerdo con eso, ¿no? Porque el usuario que no está de acuerdo, ya mejor no lo tratas de esa manera o lo eliminas de tu base para que no genere ese tipo de problema. Y los mecanismos que te pueden ayudar es la liga de unsubscribe dentro de cualquier campaña de email. Es súper importante que el usuario que ya no quiera participar de tu base tenga esta opción. Entonces, ese botón, el usuario ya se puede suscribir directo de tu base. Y la opción de que pueda borrar esos registros. Yo creo que sería lo principal. Entonces, si mantienes esos mecanismos activos en tus campañas y también en tu sitio, y obviamente cumples con las reglas, ahí no deberías de tener problema. Pero desafortunadamente, o afortunadamente, cuando vemos desde el punto de vista del usuario, eso es algo que vino para quedar y todas las empresas al final van a tener que adaptarse, ¿no? Pero tener los mecanismos, yo diría que es el punto clave ahí en ese sentido. Buenísimo, muchas gracias. Hay un par de preguntas más ahí en el chat. Les pido que por favor las vayan colocando en la sección de Q&A para que podamos seguir con el webinar y al final vamos a responder todas las preguntas que queden por ahí en el aire, ¿vale? Perfecto. Bueno, otro punto es revisa los resultados, ¿no? Como les dije ahorita el ejemplo de la prueba, cualquier campaña que enviamos nos sirve de prueba y siempre tenemos que revisar qué resultados tuvimos de open rate, ¿no? De tasa de apertura, de tasa de clic, tasa de rebote, cuáles fueron los banners más cliqueados, cuál es el call to action que mejor funcionó, el que peor funcionó. Y esos insights de una campaña que se envió anteriormente ya nos van a servir para construir una campaña mejor en el siguiente envío. Entonces, revisión de resultados es súper importante también. Y la optimización de campaña de acuerdo a esos resultados también, ¿no? Fue lo que comenté. Y la entregabilidad es algo que es importante que tomemos en cuenta. Hay algunos puntos que les voy a presentar más adelante que nos ayudan a tener una entregabilidad mejor, porque sabemos hoy que existen varias barreras, varios filtros, desde el momento que envías tu email hasta el momento que llega a la bandeja de entrada de tu cliente, ¿no? Y existen técnicas que podemos aplicar desde la construcción de esas campañas que nos ayudan a pasar por esos filtros y llegar de manera sana dentro de sus bandejas. Y eso incluye también la revisión de tu tasa de spam, ¿no? Los reportes de envíos de campaña te deben de generar ahí cuál es tu tasa de spam y la tasa de bounce, y eso te sirve como monitoreo para optimización y limpieza de base. Entonces, si identificas, por ejemplo, que el envío que hiciste hace 2 días tuvo una tasa de bounce de X%, ¿no? De 5%, por lo que he visto, la herramienta de GoDaddy también te da esa relación de cuáles fueron los emails rebotados. Aprovecha, saca esas direcciones de correo y revisa si es un error de typo, por ejemplo,
o si fue realmente una dirección de correo inválido, que el usuario lo puso nada más para llenar el formulario, y elimina esos correos de tu base, porque cada envío que haces que tiene una tasa de spam o una tasa de rebote alta y no lo optimizas, no lo limpias, vas a empezar a levantar un red flag con el proveedor de email, ¿no? Con Gmail, con Hotmail, con Yahoo, de que tienes un comportamiento de spammer, y ahí vas a caer en los filtros y tus mensajes a los usuarios que interesa realmente no va a llegar. Entonces es algo que debemos de tener atención. No es ningún monstruo, pero ahí hay algunas técnicas para evitarlo. Como hablé mucho de medir los resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir esos resultados? Hay algunos KPIs que llamamos de clave de performance, ¿no? De resultados, que son indicadores, la verdad, que podemos medir los resultados de las campañas, y cada uno de ellos tiene una función específica. Entonces, por ejemplo, en el caso de click-through rate, es el más famoso, el CTR, que es la tasa de clic entre el volumen total de enviados. Ese es un KPI de engagement. Pero un KPI de engagement mucho más efectivo es el CTOR, ¿no? Que es el click-through open rate. Que ese KPI él es calculado, que son los clics entre el volumen total de usuarios que abrieron tu campaña. Entonces, de todos que abrieron, ¿cuál fue el porcentaje que se interesó lo suficiente para hacer clic y llegar a mi sitio? Entonces, si estoy midiendo, por ejemplo, el nivel de engagement de mi campaña, yo voy a trabajar con el CTR, con el CTOR y con la tasa de apertura, ¿no? Son esos tres KPIs, yo diría que ustedes pueden enfocarse. La tasa de conversión de los usuarios que llegaron en sitio, cuál fue el porcentaje que se convirtió en una compra o se convirtió en un registro, va a depender del objetivo de tu campaña, ¿no? O redimió un cupón. Esa tasa de conversión en general la puedes revisar directamente, no en el reporte de email, sino lo va a revisar en los analíticos de tu sitio. La tasa de rebote también es un KPI de email marketing, y eso también te va a dar las herramientas de email, ¿no? Del porcentaje que envié, cuál fue el volumen que tuvo rebote, que no llegó, o fue por un soft bounce o fue por un hard bounce. No, un hard bounce, por ejemplo, puede ser por dirección incorrecta de email, o puede ser un email inexistente. Todo eso te va a señalar los reportes de email para que puedas hacer tu limpieza. El ROI, que es el retorno de inversión, es un KPI de negocio también. Entonces, lo bueno es que las herramientas de email son las herramientas de mayor retorno de inversión, porque realmente son herramientas muy baratas comparado con medios pagados, ¿no? Como AdWords, como Facebook, por ejemplo. Obvio, no es que una herramienta es mejor que la otra. Cuando hablamos de marketing, hablamos de un conjunto de medios que nos ayudan a llegar a nuestros objetivos. Cada uno tiene su función, pero el email trae un retorno mucho más alto en ese sentido desde el punto de vista de inversión. La tasa de apertura, como les comenté, es importante para que revisen siempre, porque es uno de los principales filtros que van a tener para generar resultados, es la tasa de apertura, ¿no? Si tiene una tasa baja de apertura, tienes que tratar de mejorarla para ampliar el alcance de usuarios que leen tu mensaje, que puede llegar a convertir en una compra. Y más adelante les voy a comentar también algunas tácticas de cómo optimizar esa tasa de apertura. Tasa de suscripción es importante monitorear siempre, porque nos va a decir lo que comenté de la prueba de frecuencia. Si estamos mandando demasiados mails y los usuarios se están enojando y saliendo de nuestra base, o si el contenido que estamos mandando no es relevante para ese usuario, también es una razón para que el usuario se desuscriba de nuestra base. Y la tasa de spam también, que es una tasa que nos va a dar la visibilidad de cuán limpia está nuestra base, ¿no? Porque de repente tenemos una base antigua donde hay usuarios que están inactivos, y lo que hacen algunos proveedores de email es poner esas cuentas inactivas, ¿no? Que son de usuarios que en teoría eran usuarios reales, y empieza a monitorear esas cuentas, porque son cuentas que ya no tienen actividad ya hace más de 3 años, 4 años,
y están en tu base y tú sigues contactando, eso es una señal que no tienes el cuidado de limpiar tu base y los proveedores de email van a empezar a filtrar tus mensajes en ese sentido. Otro KPI importante y creo que es lo que todos buscamos como negocio es cuánto de venta me trae por cada campaña de email. Cuánta venta yo traigo por usuario también puede ser un KPI, ¿no? Aparte de esos que son los básicos de email, podemos establecer otros KPIs de negocio que nos hagan sentido, si es que nos hace sentido como negocio, como esos de venta por email, venta por usuario, y la venta por email enviado, que es un KPI de eficiencia súper relevante, porque cuando pegas tu total de venta de una campaña y lo divides entre el total de emails enviados, vas a saber cuánto está vendiendo por cada email que fue enviado. Cuanto más específica fue tu base, tu segmento y tu contenido, cuanto más relacionado esté el contenido con el interés de la base, mayor va a ser el KPI de eficiencia de venta por email enviado. Entonces, es un KPI, por ejemplo, que no mucha gente usa, pero es importante tenerlo en cuenta porque le sirve como esa referencia, ¿no? Para optimizar tus ventas. También les voy a comentar un poco de planes de acción que les pueda ayudar a mejorar los resultados de tus campañas de email, ¿no? La comprensión de los filtros por donde pasan las campañas, que fue lo que les comenté ahorita, del filtro de spam, de la tasa de apertura, es súper relevante que tengamos esa comprensión y les voy a comentar un poquito. Y la optimización también de acuerdo a cada uno de esos filtros, porque sí existen las barreras, ni siempre son sencillas de entender, hasta porque las empresas como Gmail, Yahoo y Hotmail cada vez más están con el foco en el usuario. Y como ya vieron el valor del email marketing como un buen canal de venta, las empresas están utilizando cada vez más, ¿no? Y llega un punto que los usuarios están saturados de email y ya no quieren, o sea, pasa menor tiempo en las aplicaciones. El interés de esas empresas es justo al revés, que esté más tiempo en esas aplicaciones con contenido que sea relevante, ¿no? El objetivo hoy, si hablamos de marketing digital, independiente del canal, es la interacción, el engagement y el interés del usuario con tu plataforma, con tu contenido. Y para esas empresas funciona de la misma manera. Por eso, el foco de nuestras campañas debe ser generar ese engagement, generar esa interacción y disminuir esa tasa de suscripción. Y aquí son los principales filtros. El primer filtro que una campaña de email pasa es el filtro de spam de los proveedores de email. El segundo filtro es la tasa de apertura, ¿no? Si les hace sentido, al momento que envías tu correo, antes de llegar a la bandeja va a pasar por el filtro de spam del proveedor de email. Después que pasó por el filtro, tú tienes que convencer al usuario de que tu mail es relevante para que él lo abra. Entonces, la apertura sería el segundo filtro. Después que el usuario abrió tu campaña, el tercer filtro es el clic. O sea, tu contenido tiene que ser relevante lo suficiente para que el usuario haga clic y va a otra página y realmente es una tarea difícil, pero muy placentera de lograrla. Y después la conversión, ¿no? La conversión, como les comenté anteriormente, no está relacionada directamente dentro de tu campaña de email, pero está dentro de tu objetivo, ¿no? Tu objetivo es convertir ese cliente, esse usuário que salga de tu email, seja para convertir em uma compra, ou seja para chegar a tu nota de blog, ou seja para levar a tu aplicação de compra, lo que seja, vas a tener uma liga para levar o usuário, aunque seja uma informação, uma landing informativa, necessitas convertir esse usuário, por lo menos a la conversão de tráfego, não? E aqui les comento agora como podemos passar por esses filtros de maneira mais técnica. En el caso del filtro de spam, ya les comenté anteriormente, pero es súper importante que tenga esta limpieza de base de contactos, ¿no? Que sea una base limpia, y cuando digo limpia es una base que sea de correos válidos, de correos existentes,
Y para que pueda tener esa visibilidad, como les comenté, la herramienta de GoDaddy te da esa visibilidad de los emails rebotados y ahí aprovechas y los sacas. Y si estamos hablando, por ejemplo, de técnicas de email, né, não super avançadas, ou queres ter uma base muito grande e la queres validar antes e é relevante, há também opções no mercado de ferramentas que fazem especificamente a validação de tu base de contactos, te vão a cobrar por email validado, então também tienes essa opção quando estamos falando de volumes grandes, ¿va? Porque se estamos falando de volumes pequenos como bases de 10.000, de 20.000 usuarios. En ese caso, con los envíos que hacen y los reportes que sacan de tu herramienta ya son suficientes para hacer la limpieza. Si estamos, otro punto que es importante es no tocar bases dormidas con tanta frecuencia. Y cuando hablo de bases dormidas, son usuarios inactivos que ya no interactúan con tus campañas por un período más largo de tiempo. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de un usuario que interactuó con una campaña. Si envías una campaña, 2 campañas por semana, y la última vez que el usuario abrió una campaña tuya fue hace 2, 3 meses, ese usuario ya es un usuario inactivo. Entonces, no quiere decir que lo tienes que eliminar de tu base de contactos, pero tienes que dar un tratamiento especial. Entonces, separa también tu base por nivel de engagement de campaña. Los usuarios que abren tu campaña con mayor frecuencia, no sé, 7 días, 15 días, 20 días que abrieron una campaña tuya, y los usuarios más inactivos. Los inactivos los tocas con menor frecuencia cuando tienes una oportunidad de convertir ese usuario a activo de nuevo. Entonces, esa oportunidad de conversión o para que lo puedas despertar con tus campañas puede ser o una campaña de recuperación con cupón, o puede ser una super oportunidad de rebaja, ¿no? Que tengas ahora de un producto que sepas que ese usuario tiene interés porque ya tienes eso en tu historial de la base de clientes. Ahí sí toca en momentos específicos con esas acciones que es muy probable que lo recupere. Pero si lo sigues tocando con la misma frecuencia con la que tocas los usuarios activos, va a pasar lo que les dije de los spam traps, ¿no? Los usuarios los proveedores de email van a identificar que sigues tocando un usuario que no interactúa y ese es un comportamiento de spammer y van a empezar a filtrar un porcentaje de tus envíos en ese sentido. Si estamos hablando un poco más avanzado también, hablamos del monitoreo de IPs, ¿no? La IP es tu dirección electrónica en el ambiente digital. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de GoDaddy, ellos ya tienen un pool de IPs que va a servir a todos los usuarios para enviar el volumen de emails. Entonces, ya es una IP que tiene una buena reputación de entrega, que los proveedores de email ya lo conocen, pero si, por ejemplo, estás abriendo tu negocio ahora y abrió tu sistema, terminó de configurar tu plataforma de envíos de email, es una IP nueva y no tiene una reputación construida con los proveedores de email y empiezas a enviar un volumen alto de campañas, es muy probable que esos proveedores también te van a filtrar. Entonces, para eso existen estrategias como, por ejemplo, lo que llamamos de calentamiento de IPs, que es agarrar el volumen total de tu base, empezar un plan de calentamiento con pequeños volúmenes de envío diarios para generar una actividad constante en esa IP y a la medida que veas que los emails están siendo bien están llegando a la bandeja de los usuarios, puedes ir incrementando el volumen por envío de manera paulatina sin generar grandes problemas de entregabilidad. Pero eso ya es algo más avanzado. Si estamos hablando de pequeños negocios, de nuevo, no hace falta que pongamos tanto foco en eso, ¿no? Foquémonos en limpieza de base y la manera de contactación correcta. El monitoreo de entregabilidad, tasa de rebote, también es importante para que mantengamos tu lista limpia y no caigamos en los filtros. Y la revisión de spam traps y de listas de spam también, eso sería algo un poco más avanzado y existen algunas herramientas también en el mercado que hacen ese monitoreo por medio de píxeles que meten tus campañas
y te van a dar el reporte si un envío específico llegó a alguna lista de spam con Pristine o fue identificado algún spam trap en ese envío para que puedas optimizar. Pero de nuevo, ya es algo para un volumen más amplio de envíos, no estamos hablando ahí de millones de envíos al mes, etc. Agora a taxa de apertura. Les voy a pasar también algunos tips de cómo podemos mejorar nuestras campañas para tener un mayor nivel de apertura. La optimización de los copies de los subjects, ¿no? De los asuntos de los emails es súper relevante porque es este mensaje aunado a la hora que el usuario está abriendo la bandeja de entrada y la posición en que se encuentra la bandeja es lo que te va a ayudar a tener una buena apertura. Entonces, empiezas a probar tipos de copies y de subjects distintos, com call to actions, com llamadas a la acción distintas, y veas cuáles son los tipos de copies que funcionan mejor y los que menos funcionan. Generando una tablita en Excel donde pongas el subject más la tasa de apertura, vas a ver a lo largo, ¿no?, de varias campañas que envíes, un estándar de comportamiento en tu base. Eso es muy claro cuando ves los mejores resultados, ¿no? De repente lo que te va a funcionar es comunicar un beneficio ya directo en el subject, o un cupón o una bonificación. Esa es una técnica que siempre funciona. También les voy a hablar más adelante de algunas técnicas más específicas, pero ese monitoreo de subject es súper, súper, súper importante. La personalización, de nuevo, siempre importante, independiente si estamos hablando de los mensajes tal cual del email o si estamos hablando de los subjects. Pero ¿cómo puedo personalizar mi subject? Puedes meter, por ejemplo, el nombre del usuario que ya está en tu base de datos, directo en la primera línea del subject, ya metes el nombre del usuario y el resto del mensaje. Solo eso ya te puede incrementar hasta un 10% contra tu nivel general de Open, ¿no? Entonces, la personalización ayuda bastante. También lo puedes personalizar, como por ejemplo, anunciando un producto directo en el subject, cuál fue el producto que el usuario abandonó en carrito, ¿no? Entonces, regresa por tu Xbox, es un ejemplo. Evitar palabras como grátis y cupón dentro de tu comunicación, porque regresamos al primer filtro, ¿no? Si utilizamos demasiadas palabras como grátis y cupón, esas palabras ya están en varios filtros de los proveedores de email como spam. Entonces, si es una IP que no tiene tanta actividad y no tiene un volumen tan alto de envíos, es muy probable que cuando utilices ese tipo de palabra, te vaya a la bandeja de spam y no a la bandeja de entrada. El siguiente filtro serían los clics. La optimización de los CTAs, que serían los call to actions o llamadas a la acción, que quiere decir, cuando mandas un mensaje al usuario, ¿qué es lo que quieres con ese mensaje? ¿Es que el usuario va a tu sitio o va a tu blog o compra un producto? Entonces, utiliza los call to actions súper claros y creativos también. No caigamos siempre en lo mismo de, por ejemplo, compra aquí o ver más. En general, sí funcionan, pero ya he hecho algunas pruebas con call to actions distintos, un poco más creativos, como por ejemplo, si estoy mandando un mail de videojuegos, juega ahora o juega aquí con Mario, no sé, ¿no? Cambia un poco de acuerdo al tema de tu mensaje, al tema del email y al interés del usuario, que eso seguramente te va a ayudar a incrementar los clics también. Revisar los banners de mayor y menor clics es súper importante porque si, por ejemplo, estás anunciando 4 productos distintos en un mismo mail, vas a saber cuál es el producto que tuvo mayor tasa de clic y que generó mayor interés en los usuarios y cuál fue el menor. Entonces ya empiezas a eliminar o comunicar con menor frecuencia los que generan menos interés, porque por más que quieras vender un producto que de repente no tiene un buen nivel de clics en el email, puedes poner un otro producto que caiga a una landing page donde el primer producto fue el producto que clicó el usuario y el segundo producto puede ser el producto que quieres
que quieres activar la venta. Entonces, puedes jugar con eso también desde el sitio, al revés de saturar tu mensaje de email, siendo que no genera un interés de clics, porque el objetivo de email es llevar el usuario a algún lugar para concretar una acción específica. Entonces, tenemos que comunicar qué es lo que va a generar ese clic, ¿no? El cuarto filtro es la conversión, que de nuevo está directamente en la liga de destino, pero es donde va a concluir el éxito de una campaña. Entonces, antes de enviar un email, revisa la liga de destino que estás comunicando. La liga está bien o está rota. El producto que vas a comunicar tiene el mismo precio que el producto que es en sitio, del mismo precio que estás comunicando en tu email, porque si hay una diferencia de precio, principalmente si es para más en sitio de lo que estás comunicando en email, primero te puede generar un problema legal, segundo que va a generar una insatisfacción en el usuario y no va a concretar la compra y va a perder su usuario, ¿no? Entonces, la revisión de la liga de destino es súper importante que lo revise antes de hacer el envío, ¿no? Haz una prueba antes y si está todo ok, ahí sí hagas el envío. La optimización del proceso de compra en sitio, es decir, bueno, compra o navegación, ¿va? La experiencia del usuario. El usuario, para que concluya una compra, cuantos menos clics él tenga que hacer, mayor va a ser tu conversión. Entonces, el usuario, para comprar un videojuego, él tiene que ir al buscador, buscar videojuego, después ir a otra categoría para identificar cuál es la consola que quiere, después agregar al carrito, y después no encuentra el botón de carrito, y después tiene que llenar formulario antes de concluir la compra. Todo eso desgasta el usuario y lo vas a perder. Entonces, ya muchas empresas hoy, e incluso hay opciones también para pequeñas empresas de generar como botones de compra en un clic, donde el usuario que ya está registrado y tiene los datos de facturación y todos los datos de entrega, el usuario tiene la opción de comprar un producto nada más con un clic, sin pasar por todo el proceso fatídico, ¿no? de agregar a carrito y conclusión de compra. Eso te va a ayudar a optimizar la conversión también. Y la optimización de landing pages, por ejemplo, si estamos hablando de una landing de registro o una landing informativa, identificar cuáles son las informaciones, cuál es la información más relevante para que tenga que estar al inicio de la landing, no en el primer scroll. Como por ejemplo el formulario de registro es algo que debe estar siempre en el primer scroll. Si estamos hablando de registro, el formulario con menor número de campos también te va a ayudar a optimizar ese tipo de conversión. Essa foi um pouco mais tardada, porque realmente são vários detalhes, pero esos tips são super relevantes para lograr avançar nesses filtros e ter esses melhores resultados, não? E falando um pouco sobre um plano de ação para melhorar esses resultados, é a hiperpersonalização. Hablamos no anteriormente de los varios tipos de segmentación y personalización, que va del genérico hasta el hiperpersonalizado. Y aquí les voy a hablar un poco del modelo hiperpersonalizado, ¿no? Que es básicamente esa estrategia que va a ser un match perfecto entre las necesidades de tu cliente en el momento que lo necesita y lo que estás comunicando. Entonces, tienes que comunicar exactamente lo que ese usuario está buscando en ese momento, ¿no? Y la hiperpersonalización va a usar de la Big Data o, ¿no?, de la data que tú ya tienes dentro de tu base de datos, que son todos los campos y los tags de características que hablamos anteriormente, que te van a ayudar a usar esas variables tanto para segmentar como para definir tu plan de contenidos. Y aquí les traigo un poco de ejemplo de cómo son los modelos de segmentación. Ese de aquí es el modelo genérico, literal, sin segmentación, donde, por ejemplo, yo voy a mandar una campaña de videojuegos y literal estoy mandando Nintendo Switch a toda mi base, ¿no? Sin saber cuál es el interés específico de cada uno de esos usuarios, yo trato todos de la misma manera. La segmentación por clúster, que es una segmentación que no es difícil de usar cuando se tiene una base de datos con esos campos que les comenté bien estructurados.
es más fácil de entender un comportamiento por grupo, ¿no? Entonces, ese grupo aquí, por ejemplo, les gusta el Nintendo Switch, ese grupo el Xbox y este grupo el PlayStation. Entonces, al revés de mandar todas las consolas y todos los videojuegos a todos, yo voy a mandar los productos relacionados al interés de cada clúster, que son las ofertas personalizadas para cada uno. Y la hipersegmentación es literal entender qué quiere cada usuario y por medio de campañas de trigger o de automatización que yo pueda armar campañas específicas donde yo ponga ciertas variables dentro de mi campaña de email, como la variable de producto, la variable de nombre, la variable de preferencia de compra, la variable de tarjeta que el usuario usa de compra, ¿no? Por ejemplo, si es un usuario que compra con PayPal o si compra con Citibanamex, yo puedo enseñarle, por ejemplo, la promoción específica para cada uno. Entonces, si tienes esas variables, asigna a cada una de esas variables un layout, una pleca, un box banner personalizado para cada uno, ¿no? Entonces, parece complejo, pero vas a tener, por ejemplo, 5 variables de pagamento, de métodos de pago, 10 variables de producto y 5 variables de entrega. Entonces, vas a armar los contenidos de acuerdo a cada variable y la herramienta va a hacer es leer esas variables y plasmar la campaña de email personalizada para cada usuario, ¿no? Sí, te toma tiempo en armar la estrategia, setear todo y lanzarla, pero después que ya está automatizada, lo que tienes que hacer es revisar y optimizar, ¿no? No tienes que armar una campaña cada vez que vayas a lanzar. Lo que hablamos en relación a los subjects, ¿no? Yo creo que si hay algunos tips que les puedo dar de experiencia propia, es en relación a algunos atributos que tenemos que considerar al momento de la creación de un copy. Una de ellas es la llamada a la acción de manera clara y objetiva. Un subject que ya tiene una llamada a la acción y ya deja muy claro cuál es el objetivo del mail que está en la bandeja del usuario, tiene mucho más posibilidad de apertura. Un subject creativo, ¿no? Donde utilicemos la creatividad tanto en el copy como emojis también, es algo que llama la atención del usuario y genera una buena tasa de apertura. Tampoco hace falta que metamos varios emojis y que sean emojis que no hacen ningún sentido con el mensaje, entonces cuidado también para que no se quede súper utilizado el emoji en tus mensajes. Beneficios en destaque, ¿no? Si tienes un beneficio que estás comunicando en tu mensaje de email, ya déjalo claro desde un principio. Si sabes que es un beneficio atractivo para el usuario, ya lo metes en el subject, ¿no? Un producto de interés en el copy del subject también puede ser súper relevante. Y cuando hablamos de subject, no solo el subject, sino también aprovechen el espacio del pre-header, que es la parte que viene abajo del subject, para utilizar como información complementaria también. Entonces, y súper importante para que tenga una tasa de open súper buena y que no caiga en los filtros de spam, tu subject, un subject relacionado al contenido del email tiene mucho más probabilidad de apertura y de no caer en un filtro de spam, ¿no? De que, por Mateus, ejemplo, se comunica... Sí. qué pena. Mientras, no, tranquilo, este tema de los subjects realmente es muy importante para la audiencia, porque digamos Ajá. que es algo que de alguna forma incide directamente si la gente abre o no abre la página. Yo les voy a mostrar aquí cómo se ve más o menos la herramienta de email marketing para que ustedes puedan, para que la audiencia pueda relacionarlo con toda la información que hemos venido dando. Para construir para construir correos electrónicos, esta herramienta funciona como, por ejemplo, cómo puede funcionar el creador de sitios web. Básicamente arrastrar bloques de información y colocarlos en el cuerpo del correo. Y aprovecho, por acá hay una pregunta, Mateus. ¿Recomiendas que los correos tengan más texto que imágenes
¿O esto realmente no tiene relevancia? Lo que va a tener relevancia es cómo vas a comunicar de mejor manera a tu usuario. El email que genera mayor engagement es el email que debes de utilizar, ¿no? Entonces, depende del objetivo. Si tu email es un comunicado, realmente un texto hace más sentido. Pero si estás tratando de vender, por ejemplo, una nota de blog o vender un producto, la imagen junto con la descripción es lo principal. Entonces, yo diría una mezcla de los dos, si estamos hablando de producto o de notas de blog. Pero el puro texto, por ejemplo, si estamos hablando de una estrategia negocio a negocio, B2B, aí el texto va a ser más efectivo de que una comunicación con imagen porque te va a remitir a un mail comercial, ¿no? Entonces, realmente va a depender. Pero si estamos hablando de business a cliente, yo diría una mezcla de imagen con texto. Ok, y bueno, bien, escuchando ese tema, para que ustedes puedan construir esta primera campaña, la herramienta de email marketing les pone a su disposición plantillas prediseñadas con información de acuerdo al objetivo que buscamos para nuestra campaña. Como dijo Mateo, lo importante es tener como ese objetivo previamente definido antes de comenzar con el tema del envío de nuestro mensaje. La herramienta nos muestra campañas de ventas, invitaciones a eventos, lienzos completamente en blancos o boletines informativos tradicionales. Y a partir de esas plantillas vamos a ir colocando la información que va a constituir el email como tal que vamos a enviar al cliente. ¿Por qué tenemos que utilizar estas herramientas? Hace poquito estaban preguntando por allí que cuál software pueden utilizar para enviar correo electrónico. Bueno, exactamente este es el software que pueden utilizar, ya que esto no se puede hacer a través de un correo profesional o de un correo gratuito como Gmail o Hotmail. En la parte superior ustedes van a colocar el nombre de tu campaña para tener ese control acerca de lo que están enviando. Luego de eso van a ir arrastrando bloques de información hasta construir el cuerpo del mail desde esta sección que ven en la derecha, que es la galería. Todos los textos que ustedes van a encontrar dentro de esa plantilla que está prediseñada son completamente modificables. Por ejemplo, la oferta de verano, que es como un subject, como un encabezado, no necesariamente tiene que decir oferta de verano, sino que acá ustedes colocan la información que quieren comunicar con sus clientes. Si tienen algunas fotografías o tienen algún encabezado que han diseñado en otra plataforma, creo que una vez hablamos de la herramienta de Canva para diseñar encabezados, simplemente los arrastran o los eligen a través de esta opción que tiene acá para cargar archivos dentro de la herramienta. Tienen también la opción de modificar los estilos para cambiar colores y lo ideal es que estos colores tengan coherencia con los colores de su marca o con los colores de su logotipo para que todo mantenga como esta misma línea al momento de que los usuarios reciben estos mensajes. Para revisar la parte de subject, una vez hemos escogido, digamos, lo que va a componer el cuerpo de email, luego vamos a definir a dónde vamos a enviar ese correo. Podemos enviarlo a cada una de las listas de suscriptores que tenemos. Y a su vez podemos colocar acá el asunto, el subject, que era lo que estaba conversando justo Mateus antes de que mostráramos la herramienta. La importancia de agregar emojis, información puntual, esa fórmula para construir los asuntos lo vamos a colocar exactamente aquí. Podemos colocar el nombre de nuestro remitente, el nombre de nuestro correo electrónico, es decir, desde dónde queremos que salga. Para esto no es necesario tener una cuenta de correo o un dominio con una cuenta de correo. Sin embargo, es lo que se recomienda para que la comunicación sea mucho más profesional. Es diferente que el correo salga desde un correo profesional, de un correo que lleva el nombre de la empresa, a que salga de un correo de Gmail, porque recuerden que al final esto es lo que reciben las personas, lo que van a visualizar. Luego tienen la parte de suscriptores. En esta parte ustedes van a ir siguiendo los consejos que hemos visto el día de hoy, van a ir segmentando lista a lista cada uno de sus clientes de acuerdo a sus necesidades al tipo de segmentación que han elegido. Y también algo interesante o lo más interesante que tiene esta herramienta
es que tiene una sección, cada vez que hacemos un envío, tiene una sección de estadísticas. Y en estas estadísticas lo vamos a usar, la usamos para hacer lo que nos dice Mateus, que es simplemente optimizar nuestra lista de contactos o nuestra lista de suscriptores a través de ver cuáles son cuáles son las métricas que están cumpliendo, es decir, cuáles son las personas que han visto el correo, cuáles son las personas que han activado los links, cuáles son las personas que nos han marcado como spam. Todo eso lo podemos hacer desde esta herramienta. Y por último, lo podemos también, esta herramienta se puede configurar o se puede usar a través, con otras extensiones, con complementos de terceros que nos van a servir para mejorar el rendimiento de nuestras campañas. Podemos sincronizarlas con formularios de registros, podemos utilizar la herramienta, activar funciones para introducir direcciones de blogs y que las personas cuando se suscriban a nuestras listas puedan recibir artículos de forma automática que estamos enviando. También tiene integraciones con terceros como con Google Analytics, que al principio estábamos hablando de la importancia de taguear las campañas y taguear los resultados. Bueno, Google Analytics nos permite hacer eso y la herramienta es compatible. También si queremos hacer análisis de mercado o research para averiguar cómo se comporta nuestra audiencia, podemos crear encuestas y estas encuestas las podemos monitorear, las podemos enviar a través de la misma herramienta. Esta herramienta la pueden conseguir de dos formas, de tres formas realmente. Los pueden conseguir a través de todas las personas o los clientes que tengan la herramienta de páginas web más marketing, que es el creador de sitios web. Esta herramienta ya viene completamente incluida de forma gratuita, entonces ya la tienen allí. Las personas que tienen la suite de marketing, que es un producto nuevo que se encarga de gestionar el email marketing y el SEO de una página específica, también la incluye. Y pues por último, si usted la quiere adquirir de forma, digamos, solamente quiere adquirir esto porque ya tiene su página web, a través del sitio web puede solamente adquirir una opción de email marketing. El webinar se nos ha adelantado un poco, digamos, de nuestro horario regular. Sin embargo, por favor, quédense que ya vamos a estar dando información y una información al final que es bastante útil para que ustedes puedan adquirir esta herramienta. Y Mateus va a continuar con algunos de los ejemplos que estábamos viendo. También vamos a responder algunas preguntas. Entonces ahora Mateus nos va a contar qué no debemos hacer bajo ninguna circunstancia en nuestras campañas de correo. Exacto. Gracias, Luis. Como habíamos hablado, hay varias buenas prácticas, ¿no? que ya les compartí, pero es importante también que tengamos muy claro qué es lo que debemos evitar si queremos una campaña exitosa, ¿no? El primer punto es evitar campañas masivas o campañas sin personalización. De nuevo, no es que no debemos hacerla y que no genera resultados, sí generan, pero cuanto más personalizado y más segmentada la campaña, mayor va a ser tu resultado. Entonces, tratemos de trabajar siempre buscando la personalización. La experiencia del usuario es lo principal. No dar la opción al usuario de darse de baja de tu lista de contactos es una mala práctica, ¿no? Lo que comentamos del tema de tratamiento de datos personales, el usuario debe tener esa opción siempre. En cada campaña que envíes, debe dar la opción de suscripción al final de tu email, ¿no? El siguiente punto es comprar lista de contacto. Jamás hagan eso, porque es una práctica que sí existe, pero es totalmente mal interpretada. Es interpretada de una mala manera por los proveedores de email. Y otra, los usuarios que nunca suscribieron a tu base y están recibiendo un email, van a ver como raro porque jamás tuvieron contacto con tu marca y de repente le está mandando un mail. Entonces lo que va a hacer es categorizarte como spam y eso te va a perjudicar con los usuarios que interactúan con tus campañas porque vas a empezar a caer los filtros de spam. Entonces, no compre listas de contactos. Palabras como gratis o cupón o rebajas también son palabras que en general están en los filtros de spam. Evitemos, tratemos de usar, de dar la vuelta en los copies, ¿no? Tenemos que sí comunicar los beneficios, pero evitemos esas palabras.
utilizar falsos subjects o asuntos, como por ejemplo prometer, no sé, ¿no? Hay algunos mails de spammers que son súper pesados, que dicen que hay un viaje, concorre un viaje gratis, ¿no? Y llegas allá, tiene que hacer 1000 cosas para concorrer ese viaje, la probabilidad que lo vas a ganar es mínima. Eso también te va a meter los filtros de spam, entonces evitemos tratar de manera falsa el contenido que entregamos a los usuarios. Enviar campañas a direcciones de correos falsas, ya lo hablamos, no lo hagamos porque te va a generar alta tasa de bounce y te va a categorizar como spam. Y enviar campañas frecuentes con alta frecuencia a bases que no funcionan, o sea, que son bases dormidas que no interactúan con tus campañas. Trabaja de manera más espaciada la contactación de sus usuarios para recuperarlos, ¿no? Y bueno, ahí Luis te dejo la palabra si quieres. Gracias. Nosotros vimos cómo, acabamos de ver cómo funciona la herramienta de email marketing y como les digo, los pueden conseguir todas las personas que tienen páginas web más marketing, tienen acceso gratuito a esta herramienta. Nosotros por cuestiones de tiempo, Mateus, ya les mostramos esta parte. Lo que quiero ver ahora es, para ir cerrando el webinar de hoy y pasar al tema de las preguntas y respuestas, ¿cuáles serían esas 3 reglas de oro que tú le darías a la audiencia para que creen una campaña de email marketing que sea exitosa? Sí, claro, creo que de toda la plática que tuvimos hoy, los 3 principales puntos que les puedo dejar es, uno sería la segmentación. Siempre segmenta tu base de acuerdo a los intereses de sus clientes. 2, la personalización. Campañas personalizadas te van a generar mejor resultado. Y 3, la optimización. Cada campaña que envías te va a dar un volumen rico de data para optimizar y tener mejor resultado en la siguiente. Yo diría que con esas 3 estamos. Increíble. Nosotros vamos a dar paso a una sección de preguntas y respuestas. Ya casi estamos finalizando el webinar, pero por acá, por ejemplo, tengo una pregunta bastante interesante. ¿Qué tan efectiva puede ser una campaña de email marketing para una página que ofrezca servicios? Totalmente, o sea, súper interesante. Creo que cualquier oferta que tenga un cliente, independiente de servicio, producto o contenido, el email marketing es súper relevante. El secreto ahí es cómo comunicas este servicio y cómo atrae a este cliente para que te regale los datos de contactación y que generes tu base de datos. Entonces, trabaja bien cuál es el beneficio que tu servicio va a dar a ese usuario y lo comunicas dentro de esos estándares que platicamos hoy y seguramente vas a tener un buen resultado. Mónica Pereira nos pregunta, ¿puedo usar el email marketing para multimarcas, para un negocio de multimarcas? Sí, sí, totalmente. O sea, por ejemplo, yo, por ejemplo, trabajo en Walmart y Walmart es una empresa de retail y comunicamos varios productos de distintas marcas y en un mismo mail comunicamos línea blanca, pantallas, colchones, entonces totalmente posible. Emiliano López nos pregunta, ¿cómo puedo realizar una segmentación de mercado en base a las edades dentro de las redes sociales? Perdón, ¿cómo puedo hacer una segmentación? ¿Cómo puedo realizar una segmentación de mercado en base a las edades, me imagino las edades de los usuarios, usando las redes sociales? Bueno, las redes sociales ni siempre te van a dar la información correcta o ni siempre van a tener ese dato disponible, ¿no? Como público para cualquier acceso. Y adicional a eso, no es una buena práctica que recabes data personal de los usuarios sin su consentimiento. Entonces, la mejor manera que te puedo recomendar es generar una landing page con formulario de registro donde vas a comunicar el beneficio que ese usuario va a tener en regalar sus datos personales. Y ahí sí, después que ese usuario te regale los datos de manera consentida, ahí sí puedes empezar tu comunicación o tu pesquisa de mercado, ¿no? Por ejemplo, existen herramientas de encuestas que incluso GoDaddy tiene integración con SurveyMonkey, por ejemplo, donde puedes armar tu encuesta de investigación de mercado
y buscar a estos usuarios por medio de anuncios para que caigan en tu landing page, o si ya tienes una base de contacto, manda directamente por email. Mateus, acá Eduardo nos pregunta, en casos específicos y desde tu experiencia, ¿el email marketing en cuáles situaciones no se debe usar o no es tan recomendable? Eso nos pregunta Eduardo Sani. Las situaciones que no se debe usar un email marketing. Pues bueno, el email se puede usar básicamente en cualquier situación, pero yo diría que la situación que debes evitar es enviar un email a un usuario que no te dio el consentimiento de recibir tus emails. Siempre busca el consentimiento del usuario y con eso vas a tener una mejor performance y evita cualquier problema legal. Si envías una campaña sin consentimiento, te puede generar problemas legales o de la manera que adquiriste su dato personal. Entonces, yo diría que por ahí. Pero si tienes el consentimiento del usuario desde el momento de registro, lo puedes utilizar en básicamente cualquier situación, ¿no? Sea de contención por algún problema que tengas en tu sitio, sea de retención o de ventas también. Genial. Mateus, David Sánchez nos pregunta, tengo más de un año enviando correos por email marketing y en una de mis campañas y tomando en cuenta la segmentación, he enviado un total de 59,000 correos, de los cuales solo 7,800 han sido abiertos. 87 tuvieron buen engage y 18 fueron marcados como spam. ¿Qué te parecen estos números? Sí, es el tema que hablamos al principio, ¿no? Bueno, la verdad hablamos durante toda la presentación, que es el tema de limpieza de bases. Esa información te va a servir para identificar cuáles son los usuarios que nunca abrieron una campaña tuya. Entonces ya separa ese segmento de tu base y los usuarios que están más activos. Los usuarios activos empieza a contactarlos de la manera que ya sigues, con mayor frecuencia, y esos usuarios que nunca abrieron, de repente puedes armar una única campaña, de repente un toque o dos toques, con beneficio a ese usuario, sea un cupón o algo, un envío sin costo, cualquier tema de beneficio puede tratar de atraer la atención de ese usuario. Pero si aún así no lo logra, yo lo dejaría aparte y no lo metería a la contactación diaria, ¿no? Yo sé que duele perder tantos usuarios, pero son usuarios que ya no están interactuando y te puede complicar la entregabilidad con los usuarios que sí interactúan. Entonces, trabaja en estrategias de adquisición de nuevos usuarios para crecer tu base y compensar esos usuarios que ya no tienen interactuación con tus campañas. Buenísimo. Acá hay una pregunta relacionada con producto. Nos dice que Silvana nos dice que no manejamos tienda en línea. No, sí manejamos tienda en línea y si necesitas apoyo para configurar la herramienta o iniciar con tu página web, Silvana, allí te dejo un enlace para que solicites una llamada y el día de mañana se va a comunicar uno de los expertos, de los guías expertos contigo para que te ayude con el tema de cómo iniciar tu página web y cómo iniciar tu tienda en línea. De hecho, con ese link pueden obtener un diseño completamente gratuito con la compra del producto de páginas web más marketing, pero por eso les pido llenen el formulario. Acá también preguntan si en la herramienta se pueden nombrar varios administradores, nos lo pregunta Cristian Tavara, si se pueden nombrar varios administradores, tienes que delegar la función de acceso a la cuenta para administrar productos, solamente eso. Y a Karina Lumbreas, que nos pregunta si tiene páginas web más marketing y si puede utilizar esta herramienta, sí se puede enviar la herramienta. Sí se puede usar las páginas que tienen páginas web más marketing. Todas las personas que tienen páginas web más marketing pueden utilizar la herramienta y de hecho la herramienta permite personalizar los emails con imágenes, con el nombre del cliente, con los emoticones, con esta recomendación que nos dio Mateus. Entonces es bastante interesante. Más información, llenen el formulario que tienen allí para que adquieran la herramienta y puedan comunicarse con un experto que les explique un poco más. Para ir cerrando, porque ya se nos está acabando el tiempo, Mateus, aquí Alfredo nos pregunta, ¿cada cuánto es recomendable enviar campañas de venta de productos o servicios a nuestros clientes? Sin caer en el tema de fastidiar a nuestros clientes y no correr el peligro de que nos bloqueen. Claro, es importante identificar cómo reacciona tu base a tus campañas, ¿no? Va a depender mucho de
qué tan relevante y qué tan frecuente sea la necesidad de recibir tu comunicación. Entonces, para que puedas identificar eso, mi recomendación es que armes una prueba de frecuencia, donde, por ejemplo, separe tu base en 3 segmentos de características parecidas, tanto de interacción con tus campañas como de compras. Define la frecuencia, por ejemplo, de un mail a la semana, de 3 mails a la semana y de 5 mails a la semana. Y con eso revisa durante un mes, mandando esa misma frecuencia para cada grupo, cuál es la tasa de suscripción que te va a generar cada grupo y cuál es la venta y el nivel de clics que te va a generar cada grupo. En general, un grupo te va a dar la mejor venta, pero una tasa de suscripción mayor. Entonces, ni siempre es saludable que lo mantengas. Yo optaría por el grupo que te genera tal vez un poquito menos de venta, pero una tasa de suscripción menor y un nivel de engagement mayor. Eso te va a dar una frecuencia sana para mantener tu base por mucho más tiempo. Buenísimo. Muchas gracias, Mateus. Y muchas gracias a todas las personas. Quedaron varias preguntas allí en el chat, pero ya por cuestión de tiempo no vamos a poder responderlas. Sin embargo, les voy a dejar un correo electrónico para que por favor me las envíen todas. Les voy a dejar también, les voy a enviar ahorita al finalizar un link de promoción de producto que tenemos en nuestra página web para que puedan adquirir desde dominios hasta certificados SSL, hosting, etcétera, a precios exclusivos. Les dejo este código de descuento que también se los voy a compartir ahora al final del webinar en su correo electrónico. Es Web30Off, les va a dar 30% de descuento en compras nuevas. Esto incluye la herramienta de email marketing. Acá les dejo los números de atención si tienen algún problema con su página web, con su certificado SSL, con su dominio o simplemente quiera hacer alguna compra. Guarden estos números en su teléfono como GoDaddy y LATAM y comuníquense con nosotros. Hay un equipo que está esperando recibir sus llamadas para brindar la mejor atención posible. Las personas que quieran usar o tienen o que quieran acceder a las promociones que son específicas para los clientes de los webinars, para a los asistentes de los webinars, como los diseños gratuitos, los meses gratuitos y todo esto que hemos venido conversando, pueden llenar el formulario que acabo de dejar en el enlace y al igual también se los comparto al final del webinar para que accedan a esas promociones que habilitamos exclusivamente para ustedes que participan en estos webinars. Por último, por favor, suscríbanse al canal de GoDaddy, que de verdad ese es el motor que nos ayuda a seguir realizando todos los jueves estas capacitaciones, estas charlas completamente gratuitas. El día de hoy contamos con la participación de Mateus Grossi, uno de los expertos más reconocidos en Latinoamérica en cuanto a CRM, e-commerce y marketing y comunicación dirigida. Pero vamos a seguir invitando a distintas personas, distintos expertos a lo largo de este año en los diferentes webinars que tenemos los días jueves en horarios de 5 a 7 p.m. ¿Vale? Bueno, Mateus, muchas gracias por tu participación. Buen amigo de la casa, excelente contenido. La gente no deja de enviarte felicitaciones y de darte gracias. Entonces, creo que salió bastante bien. Perfecto, muchas gracias Luis, gracias al equipo de GoDaddy y gracias a todos también por la participación. Y bueno, ahí tienen mis contactos también por si quiere agregar en LinkedIn o en Instagram también, mantenemos contacto. Muchas gracias a todos. Buenísimo. Bye, Mateo. Las personas que quieran participar, los invito a participar el 25 de marzo a cómo construir tu tienda en línea. Vamos a aprender a construir una tienda en línea usando páginas web más marketing. Va a estar buenísimo. Tenemos más sorpresas, así que no se lo pierdan. Y las personas que no alcanzamos a responder las preguntas, por favor envíenoslas al correo webinarlatam@godaddy.com que con todo el gusto del mundo se las vamos a contestar. Los esperamos el próximo jueves 25 para que aprendan a construir una tienda en línea. Si usted ya tiene una tienda en línea, asista para que vea cuál es la mejor forma de tener una tienda en línea, de organizar el contenido y tips y buenas prácticas que definitivamente le van a ayudar en la digitalización de su negocio. Fue un placer para mí acompañarlos la tarde noche de hoy. Mi nombre es Luis. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.